Bienvenidos, estimados amigos y seguidores del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Mineros. Nos encontramos con Rodolfo García Esquer, alto comisionado para combate contra la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, general. Muchas gracias, Katy. ¿Qué tal? Comenzamos esta entrevista. En un reciente Jueves Minero habló sobre la implementación de una estrategia multisectorial que se está llevando a cabo con el Ministerio del Interior. ¿Qué otros organismos están participando en esta mesa de trabajo? Ok, el gobierno ya desde el año pasado está trabajando a través de una comisión multisectorial. La integran 9 ministerios y algunas otras instituciones como el Ministerio Público, la SUNAT, el Poder Judicial, etc. Entonces son realmente varias organizaciones y, repito, varios sectores los que estamos involucrados en general en la lucha contra la minería ilegal, pero que tiene 3 ejes básicamente que ahora los vamos a explicar. ¿Considera que se está ocupando toda la cadena de transporte que conlleva la minería ilegal mediante estas instituciones? Katia, te agradezco la pregunta, es una estupenda pregunta. Lo que estamos analizando es precisamente la cadena de valor de la minería en general, de la minería ilegal en particular. Y aquí encontramos que hay una diferencia significativa, por supuesto, por ejemplo, entre la minería aluvial y la minería filoniana. Entonces, esa cadena de valor que tiene en el proceso varios elementos están siendo debidamente analizados para determinar cuál es la parte más importante, cuál es la parte más vulnerable, cuál es la parte a la que tenemos que prestarle mayor atención. Entonces, sí estamos viendo todo el proceso, toda la cadena de valor, y en el estudio que se está haciendo con el Ministerio del Interior hay un grupo de trabajo multisectorial con una secretaría técnica, con un grupo de jóvenes profesionales. Créanme, está haciendo este grupo un estupendo trabajo. Se está evaluando todo el aspecto de la minería ilegal. ¿Cuándo estará listo este trabajo? Ok, se tiene previsto que para fines de septiembre se va a presentar el trabajo. Hay un trámite que tenemos que hacer al respecto. Esa secretaría técnica va a presentar el trabajo. Yo lo voy a exponer ante el grupo técnico multisectorial. Luego tenemos que presentarlo a nuestras autoridades, empezando por la Presidencia del Consejo de Ministros y con toda seguridad a la Comisión Multisectorial, esta que está integrada por varios sectores y algunas otras instituciones. Una vez que eso sea aprobado, que esa estrategia sea aprobada, que es de carácter nacional, de ahí se deben desprender los planes específicos que cada institución o cada entidad que está involucrada tiene que desarrollar, pero teniendo como base esa estrategia nacional. ¿Y más o menos en cuántos meses? Bueno, eso no debe demorar mucho. Si la estrategia nacional la tenemos lista a fines de septiembre, yo creo que en cuestión de unas semanas, 2 o 3 semanas, debemos terminar con todo el proceso hasta su aprobación. Pueden haber algunas observaciones, por supuesto, algunas sugerencias, primero del grupo de trabajo multisectorial, después de la comisión multisectorial. Se incorporarán seguramente esas observaciones o recomendaciones y ya tendremos un trabajo aprobado que con una norma, un dispositivo legal, debe entrar a funcionar. Perfecto. Asimismo, también comentó sobre 3 ejes con el que está trabajando en este plan multisectorial. Me gustaría un poco que me hable más de ellos y cuáles de ellos ya están en funcionamiento en el país. Sí, con todo gusto. A ver, el tema de la minería ilegal, en general de la minería, pero en particular de la minería ilegal, es complejo porque hay muchas variables, ¿no? Además de muchos actores también. Y se ha determinado, la comisión multisectorial tiene entre sus funciones trabajar en los temas de formalización de la minería, de la erradicación de la minería ilegal, el segundo eje, y el tercero es de la recuperación del ambiente. Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Eso está así en la norma que crea esta comisión multisectorial. Y yo como alto comisionado tengo que trabajar en esos 3 ejes. Pero allí, prácticamente como un instrumento de trabajo, estamos agregando un par de ejes que son transversales. El primero tiene que ver con el marco legal, porque definitivamente hay algunos cambios que tenemos que hacer en las normas, sobre todo en el tema de la formalización, probablemente también en lo que es la erradicación propiamente dicha, pero sobre todo en la formalización. Nosotros somos testigos porque desde hace ya varios años
estamos con normas que regulan la formalización, entre otras, por ejemplo, el famoso Reinfo, y vemos que no ha dado resultado. Entonces, ahí hay un eje transversal sobre el marco legal. Ya en el marco de la Comisión Multisectorial se ha designado un equipo técnico que dentro de algunas semanas va a presentar algunas propuestas muy específicas para determinar si es necesario crear algunas normas o modificar las que ya están existentes, ¿no? Depende de la magnitud, del alcance de esas modificaciones que esperamos que salgan adelante. Y el otro eje transversal a esos tres ejes principales es lo que yo le llamo lo de la acción social del Estado, que podríamos resumirlo como la búsqueda de alternativas o de economías alternativas. ¿Qué ocurre? Para hacer el parangón o la analogía con el narcotráfico. Ustedes conocen que existe Devida y que trabaja intensamente en lo relacionado, por ejemplo, con cultivos alternativos, ¿no es cierto? Ese es un buen modelo a seguir. En la minería ilegal seguramente no podemos hablar de cultivos alternativos, pero sí de economías alternativas. Entonces, si el Estado, como lo está haciendo, pero queremos hacerlo con mayor intensidad, esa es la decisión política en el gobierno, va a intervenir en la minería ilegal, en esos tres ejes, formalización, erradicación y recuperación del ambiente, necesitamos tener muy clara la acción social que debe llevar a cabo el Estado. O sea, para formalizar o para erradicar, peor todavía, significa que vamos a tener algunos miles de familias que van a quedar sin el sustento de vida que tienen, porque alrededor de la minería ilegal hay toda una economía que está funcionando, ¿no? Y que esa economía está vinculada a la economía ilegal, pero no necesariamente lo es. O sea, hay ciudadelas ahora donde viven los mineros ilegales y que tienen, por supuesto, los servicios, alimentación, medicinas, hay farmacias, hay cafeterías, hay restaurantes, hay bares, etcétera. Y todo eso, ¿cómo lo vamos a suplir más adelante? Entonces, el Estado con diferentes sectores tiene que entrar en eso, tiene que trabajar en eso y presentarle a la población algunas economías alternativas. Yo estoy convencido que probablemente ese es uno de los ejes más importantes en los que tenemos que trabajar. Claro, sí, exacto. Volviendo un poco a la formalización, en este reciente Jueves Minero usted nos comentó de que habían alrededor de 20 instituciones para la formalización. ¿Cuál cree usted que debería hacerse cargo de esta labor y si considera que quizás son muchas? A ver, no es exactamente que hayan 20 instituciones para la formalización. Lo que comenté en esa oportunidad es que hay más de 20 instituciones del Estado, desde ministerios, otras instituciones como la SUNAP, CERNAN, CERFOR, etcétera, que tienen que ver con los tres ejes, o sea, que tienen que ver tanto con la formalización como con la erradicación y la recuperación del ambiente. Pero de todas maneras son bastantes instituciones. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros es precisamente de coordinar la acción de todas esas instituciones. Y en el tema específico de la formalización, las normas actuales le dan esa responsabilidad a las direcciones o gerencias regionales de energía y minas, ¿no? Que no hacen este trabajo solo, porque en todo el proceso de la formalización hay una serie de trámites que se tienen que hacer y hay algunas instituciones que deben dar su visto bueno, opinar, desaprobar o aprobar, como CERNAM, como CERFOR, etcétera, ¿no? Entonces, tienen un rol importante que cumplir ahí. Entonces, por ahora eso está a cargo de las direcciones regionales. Sin embargo, es una opinión personal y vamos a ver qué se dice después en la estrategia nacional que va a salir. Aunque esa estrategia nacional está destinada a la interdicción de la minería ilegal, estamos estimando nosotros que el alcance tiene que ser un poquito más amplio, porque más adelante quiero explicar cuál es la importancia de la interdicción, pero cuál es la importancia de otros ejes de trabajo, ¿no? Entonces, considero, repito, es una opinión personal, que la formalización, por lo menos por un periodo de tiempo determinado, debe ser responsabilidad de la Dirección General de Formalización Minera, del MINEN, ¿no? Por ahora. Mientras tanto, estamos organizando ya
seguramente a partir de fines de agosto, en septiembre, algunos talleres a nivel regional donde vamos a convocar a las direcciones y gerencias regionales de energía y minas para tener reuniones de trabajo, escuchar cuál es la problemática que están viviendo en cuanto a recursos, a medios materiales, a recursos humanos, etcétera, y poder en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, poder darles algunos alcances sobre el proceso en sí de la formalización. Confiamos nosotros que podamos sacar adelante, que el Ministerio de Energía y Minas saque adelante la norma que le devuelva esa función, por lo menos temporalmente. Creemos que desde una orientación centralizada del Ministerio de Energía y Minas podemos trabajar mejor para que el proceso de formalización, que tiene que sufrir algunos cambios, además, por ejemplo, con lo del reinfo. O sea, es nuestra opinión también, seguramente en la estrategia nacional se va a comentar algo al respecto, que la vigencia del reinfo no debe ser prorrogada y menos aperturarse el reinfo para nuevas inscripciones. La experiencia nos dice que como está por lo menos ahora el reinfo, no ha funcionado. Hay algunas trabas que hay en este mecanismo que no están permitiendo la formalización. Si hablamos de cifras, son, redondeando, más de 86,000 reifos inscritos, un poco más de 23,000 que están vigentes, los demás están suspendidos, y de esos solo 2,000 y un poquito más se han logrado formalizar. Entonces, las cifras nos dice claramente, nos dan un mensaje claro, ¿no? Nos están diciendo, oye, eso no está funcionando bien, tenemos que encontrar algo que funcione mejor. Claro, sí. Y para el caso de la erradicación, ¿qué medidas urgentes se están tomando por el momento? Ok. El tema de la erradicación también es bastante complejo, porque cuando hablamos de la erradicación de la minería ilegal, es a través de estas acciones de interdicción, que son responsabilidad principalmente de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y se trabaja de la mano con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional o con la DICAPI en los ríos navegables o con el Comando Conjunto, sobre todo el Ejército, en las zonas que están declaradas en emergencia, que son las instituciones que directamente llevan a cabo las operaciones de interdicción. Ok, pero lo que se está haciendo allí es ir a una parte del sistema, una parte que es relativamente pequeña y que además es excesivamente numerosa. O sea, si hablamos de cantidad de dragas en la Amazonía, o si hablamos de la cantidad de bocaminas, de socavones que están bajo el dominio de la minería ilegal, son cantidades excesivas. Y lo que tenemos allí es, digamos, la última parte de la cadena del delito, porque están las personas que están trabajando en eso, que además trabajan muchos de ellos en condiciones realmente muy malas, o sea, no hay nada de seguridad y salud en el trabajo allí. Entonces, nosotros consideramos que en esta búsqueda de lo que le llamamos los centros de gravedad, en la cadena de valor de la minería aluvial y de la minería filoniana, estamos encontrando cuáles son los puntos de esa cadena de valor donde el efecto va a ser mayor con un menor daño y con un menor gasto por parte del Estado. Yo confío en que eso va a funcionar. Eso es algo que esperamos poder implementarlo dentro de poco. Por supuesto, necesitamos tener el amparo legal, etcétera, a partir de la estrategia nacional, que de ahí se desagreguen los planes correspondientes, etcétera. Pero confío en que vamos a encontrar una mejor forma de erradicar. Pero permíteme agregar algo al respecto, y en esto yo quisiera hacer mucho énfasis. Y esto todavía es una opinión personal que espero se consolide después en la estrategia nacional y en los planes subsidiarios. Yo estoy convencido que la mejor forma para erradicar la minería ilegal es a través de la formalización. Entonces, mientras exista una minería informal, no toda, por supuesto, no toda la minería informal está vinculada a la minería ilegal. Sería muy injusto y sería muy irresponsable afirmar eso. Pero sí es verdad que hay parte de la minería informal que está siendo utilizada, por decirlo menos, por la minería ilegal. Entonces, solamente de esa manera podemos explicar, por ejemplo, la tremenda diferencia que hay entre lo que se produce oficialmente y lo que se exporta. No hay otra forma de explicarlo. Ahora, eso sobre todo en la minería filoniana.
En la minería aluvial el fenómeno todavía es un poco más complejo, el procesamiento es prácticamente en la misma zona, la comercialización es bastante más compleja, hay acopiadores, hay tiendas, etcétera, es un poco más complejo eso. Pero como repito, yo insisto en que la mejor vía, lo más sólido, digamos, para poder combatir la minería ilegal son dos ejes principales. Uno es el de la formalización minera y el otro es precisamente lo que hemos conversado hace un instante, el de encontrar las economías alternativas. Esos dos ejes deben sostener la lucha o el combate contra la minería ilegal. En medio podemos tener otro, que es la erradicación propiamente dicho. Tiene que seguir, o sea, no se puede dejar de lado. Si ha servido, hay quienes juzgan que tenemos muchos años con la erradicación, con las interdicciones y la minería continúa, sí. Preguntémonos cómo estaríamos si eso no se hubiera hecho. Pero definitivamente tampoco ha sido la solución. O sea, ahí, como lo digo, haciendo una analogía también, estamos curando la fiebre o bajando la fiebre, pero no estamos curando la enfermedad. Yo considero que para curar la enfermedad, con esto termino esta parte, tenemos que dedicarnos a la formalización y al buscar economías alternativas, serias, sólidas, con la participación de muchos sectores del Estado, pero también de la empresa privada, o sea, y de los medios de comunicación. Es un problema nacional, es un problema que trasciende a lo netamente del medio ambiente, es un problema social, es un problema económico, es un problema político, es un problema que afecta a la seguridad nacional y hay que enfocarlo de esa manera. Además de la estrategia multisectorial, ¿qué otros planes tiene en paralelo? Me comenta de algunos otros planes que también están vigentes para su trabajo. Sí, y tiene que ver precisamente con esos tres ejes de los que hemos hablado, ¿no? Esta estrategia nacional es específicamente para la interdicción de la minería ilegal, que debe originar, como repito, algunos planes subsidiarios, pero siempre en lo que es la interdicción. Tenemos que trabajar los planes para la formalización, los planes para la recuperación del medio ambiente. Entonces ahí básicamente están comprometidos el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, pero como son acciones que involucran muchos aspectos, hay otros sectores que tienen que apoyar también a estos ministerios. Me señaló también que están buscando economías alternativas para los lugares que se ven afectados por la minería ilegal. ¿Se conoce más o menos cuáles serían esas economías alternativas, esos trabajos? Sí, a ver, en el tema de, siguiendo con la analogía, en el tema del narcotráfico, por ejemplo, hablamos de cultivos alternativos, una agricultura alternativa, eso es un poco más sencillo de entender. En el tema de la minería ilegal es más complejo porque hay bastante diferencia entre la minería aluvial y la minería filoniana, ¿no? El lugar donde cada una de estas se desarrolla tiene características muy diferentes. O sea, para poner dos ejemplos, lo que pasa en Patás, las características del territorio, de la geografía, las características meteorológicas, lo que se produce en esas tierras, etcétera, en cuanto a agricultura u otro tipo de economías, es muy diferente a lo que hay en Madre de Dios. Entonces, esto por eso tiene que ser multisectorial. Por ejemplo, en Madre de Dios podríamos hablar, sí, de agricultura. Hay productos que pueden tener niveles de ganancia muy grandes, importantes. Hay productos que podemos sembrar y cosechar en la Amazonía que nos pueden dar buen resultado y sobre todo si le agregamos valor. Entonces hay instituciones del Estado, instituciones privadas con cooperación internacional que están ayudando para que agricultores puedan ya no solamente exportar su producto, digamos que algunos todavía lo venden en ferias en sus localidades, algunos progresan un poco más, se juntan las asociaciones o las cooperativas y pueden llegar a cantidades que les permitan exportar. Pero ¿qué tal si a eso le agregamos valor, ¿no? Industrializando sus productos, ¿verdad? Y hay instituciones que no solo ayudan, como Cedro, por ejemplo, que he tenido contacto con ellos, que no solamente están ayudando en cómo mejorar o darle valor al producto, sino además, y esto es muy interesante, en cómo administrar su empresa. Eso la hace sostenible. Entonces, una persona que en el Perú tenemos realmente millones de emprendedores. De verdad que somos unos tromes en eso.
¿verdad? Eh, eh, para ver solamente como ejemplo cuántas familias, cuántos negocios se tuvieron que adaptar en tiempos de pandemia, y muchos lo hicieron bien. Entonces, estas empresas que podrían mejorar, que además del el tema, digamos, intuitivo o de sentido común con el que han trabajado, si le agregamos un conocimiento ya científico de cómo manejar una empresa, realmente se van arriba. Hay ejemplos en la Amazonía, hay ejemplos en el Brain mismo, donde empresas privadas o cooperativas, etcétera, están teniendo buen resultado. Entonces, ¿por qué no puede pasar lo mismo con lo de la minería ilegal? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, en nuestra sierra? ¿Qué otro tipo de economía, de comercio, de negocio podemos buscar? Yo estoy seguro que con el aporte de los demás sectores, hay gente que puede trabajar directamente en esto, podemos encontrar esas economías alternativas. Por ahora estamos manejando el concepto. Yo lo que quiero es que se entienda bien cuál es el concepto para que no solamente que se entienda, sino que crean también en esto, crean que es una solución para incentivar, insisto, no solo al sector público, que tenemos la obligación de trabajar en esto, sino también al sector privado mismo, o sea, motivar la inversión. Hay una, no solamente mano de obra, sino hay mucha voluntad en nuestra población. Muchos de ellos ahora pueden estar de alguna manera, entre comillas, amarrados a la economía ilegal que está alrededor de la minería ilegal, pero si les damos otras alternativas, yo quisiera contar una experiencia. Cuando tomé el cargo recién hace pocos meses, estuve en Cajamarca y conversé allí con uno de los mineros de una asociación que ha hecho un convenio con una empresa minera formal. Cuando conversé con este señor, una conversación además muy agradable e instructiva para mí, yo le pregunté cómo es que ganaba más dinero, siendo informal o ahora que está ya bien avanzado su proceso de formalización. Y mucha gente piensa equivocadamente que siempre se va a ganar más en la informalidad, y no siempre es así. Este señor me dijo, fue muy sincero además, me dijo, gano más ahora, porque ahora, por ejemplo, tengo acceso a la tecnología, que le abre puertas, que puede mejorar su productividad, que es muy importante. Pero además me dijo algo que me llamó aún más la atención, gratamente, por cierto, ¿no? Me dijo, general, pero además, hoy vivo tranquilo. Entonces, tenemos que llegar a las familias, a las personas que están de alguna manera relacionadas con esta economía ilegal, con un mensaje de esa naturaleza. Decirles, el Estado puede llegar a ustedes, el Estado puede ayudarlos a buscar una economía alternativa, y esa economía alternativa no solo les puede permitir ganar igual o más cantidad de dinero para el sustento de sus familias, cosa que todos tenemos el derecho de buscarlo, sino que además van a estar en el marco legal. Vamos a estar en un Estado de derecho y ellos van a tener la tranquilidad de que su actividad económica es legal. Entonces, eso para muchas personas no tiene precio. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de nuestros compatriotas piensan y sienten lo mismo. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? Entonces, por ahí tenemos que llegar también. Claro. Pasando ahora a las regiones, ¿cuál es el papel que cumplen los gobiernos regionales contra la minería ilegal? Ok, los gobiernos regionales tienen las direcciones o gerencias regionales de energía y minas. Entonces, el papel que ellos cumplen básicamente es en el primer eje, en el eje de la formalización, ¿no? Ellos trabajan además en la fiscalización, pero necesitan, por supuesto, los recursos humanos, los recursos económicos, el material, movilidades, etcétera, para poder hacer bien su trabajo. Yo confío que a partir de este taller que estamos organizando, ¿no? Que lo vamos a hacer en las diferentes regiones, podamos obtener conclusiones importantes que de cara al futuro cercano, porque esto no puede esperar mucho, de cara a un futuro cercano, podamos tener mejores resultados en el trabajo que se hace en las regiones. Yo estoy seguro que los gobernadores regionales, los directores regionales o los gerentes regionales van a tener la mejor predisposición para trabajar todos hacia un mismo norte.
Sí, claro. Ahora, ahondando un poco más sobre la minería ilegal, me gustaría que me cuente un poco más sobre la evolución de estas bandas, cómo están funcionando en la actualidad y cómo es su proceso de llevar el mineral ilegal hasta a exportarlo. Sí, eh, la minería ilegal en el país tiene muchísimos años, décadas seguramente. Bueno, la minería en general tiene cientos de años, ¿no? El Perú es un país que ha sido bendecido por tener riquezas minerales como las que nosotros tenemos. Recordamos que, por ejemplo, el oro que exporta el Perú es prácticamente la misma cantidad del oro que exportan los países que están en la región. Entonces, eso que es una bendición no tiene por qué ser otra cosa, ¿verdad? Tenemos que trabajar en este sentido, de modo que lo que tenemos como riqueza sea adecuadamente explotado. Entonces, existen obviamente bandas, organizaciones criminales, nacionales, transnacionales, porque hay mucho dinero de por medio. Y una de las cosas que motiva más todavía esto, que tampoco tiene por qué ser malo en el sentido de que sube el oro, que sube el oro es muy bueno para todos, pero están, digamos, motivando más, incentivando más a la parte ilegal que está detrás del oro. Entonces, el oro está ahora en un precio absolutamente bueno para el país. Estamos hablando de más de $2.400 la onza, es un precio histórico, ¿no? Pero a su vez se convierte en una motivación para la ilegalidad. Y hay bandas, están muy bien organizados, ¿no? Desde arriba hay todo un manejo, un financiamiento. Se habla inclusive de una relación entre diferentes crímenes organizados, por ejemplo, y esto hay que estudiarlo bien, hay que estudiarlo con seriedad. Por ahora no pasa de un comentario de mi parte, ¿no? Pero se va a trabajar seguramente o se está trabajando para encontrar las evidencias de la relación que puede haber entre el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas está alrededor de todo, es un delito que ahora en el país está moviendo más dinero que el narcotráfico inclusive, menos que la minería, pero más que el narcotráfico. Entonces, sí, hay bandas criminales que están ahí organizadas y a partir del trabajo de planeamiento que se viene haciendo en la Dirección General contra el Crimen Organizado, donde hay además una política contra el crimen organizado, de ahí vienen estrategias, hay planes que están a cargo de nuestra Policía Nacional y otros sectores que confiemos en que eso va a dar resultados. Lo vemos, por ejemplo, en otro tipo de delitos. Tiene que funcionar acá también en lo nuestro. Hay quienes señalan incluso que están coludidas con organizaciones internacionales. ¿Es cierto eso? ¿Se ha podido confirmar? Desde que nosotros tenemos la evidencia que nos dan las cifras de cuánto producimos y cuánto se está exportando, ese diferencial que es tremendo, en el año 2022 se habla de un 45% de minería ilegal, de exportación, del oro exportado. En el año 2023 todavía no tengo las cifras oficiales, pero sé que están por encima del 40%. Entonces, ahí hay una evidencia muy clara en que existen organizaciones internacionales, porque en esas cifras todavía no está lo que sale por contrabando, porque nosotros podemos medir lo que producimos, el MINEN tiene esas cifras, también podemos medir lo que exportamos. Ese diferencial es del que estoy hablando, ese 45% en el 2022, algo más del 40% en el 2023, pero lo que sale por contrabando, o sea, la cifra puede ser aún mayor. Entonces sí hay organizaciones internacionales que están acá. Por eso que estamos hablando de una lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Y hay instituciones y países, cooperación internacional que está trabajando en esto. Claro, sí, lo entiendo. Más al lado económico, ¿cuál es el presupuesto que está manejando para la lucha contra la minería ilegal? ¿Considera también que es suficiente? Ok, a ver, el Estado asigna algunas partidas presupuestales, por ejemplo, hay una que es para la formalización y hay una partida que es para la erradicación de la minería ilegal, ¿no? Más allá de hablar de cifras, lo importante es que este presupuesto, por ejemplo, en su gran mayoría lo está utilizando la Policía Nacional a través de la Dirección de Medio Ambiente, la DICAPI, la Dirección de Capitanías, ¿no? y de nuestra Marina de Guerra,
el ejército en las zonas de emergencia y las cifras realmente son absolutamente impresionantes. En lo que va del año se han llevado a cabo más de 1000 acciones de interdicción. O sea, no es poca cosa lo que se está haciendo. Solo la Policía Nacional, a nivel de todo el territorio, o sea, desde las operaciones que se hacen en Amazonas, en Loreto, en San Martín, en La Libertad, en Madre de Dios, etcétera, solo la Policía Nacional, a través de la Dirección de Medio Ambiente, tiene más de 900 acciones de interdicción. El Ejército peruano, la DICAPI, tiene una buena cantidad también de intervenciones menores que las que hace la policía, porque están, digamos, más focalizadas, ¿no? La DICAPI en los ríos navegables, el Ejército solo en la zona de emergencia. Sus operaciones son probablemente mayores, pero se está incautando una gran cantidad de material, se está destruyendo una gran cantidad de material y hay otros sectores del Estado que también están trabajando silenciosamente, pero muy bien. Hablo, por ejemplo, del Ministerio Público, la Fiscalía especializada en medio ambiente, participan en todas las operaciones de interdicción. La Fiscalía especializada contra el crimen organizado, la Fiscalía de extinción de dominio. Entonces, como vemos acá, tiene que ser un trabajo perfectamente coordinado, pero con diferentes actores, cada uno desde su propia área de responsabilidad, que está aportando en la lucha contra la minería ilegal. Para finalizar con la entrevista, me gustaría que hablemos del caso específico de Patás. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en esta región y también si se ha llegado a conversar con las mineras formales? Sí, yo he tenido ya algunas reuniones con varias de las mineras formales. Ellos, por supuesto, y con toda y justificada razón, acuden a nosotros, no solo para contarnos cuál es la problemática que están viviendo, sino también para darnos sus propuestas, sus puntos de vista, que están alimentando las decisiones que se van tomando en el día a día, pero también están alimentando el concepto que tenemos que manejar en esa estrategia nacional que debe salir a partir de fines de septiembre, que ya le hemos comentado. Entonces, en Patás, como en todas partes, se tiene que trabajar en los 5 ejes que he mencionado. En esos 3 ejes principales que son la formalización, la erradicación y la recuperación del ambiente, pero también en el marco legal y en la acción del Estado, en la búsqueda de esas economías alternativas. Entonces, eso es un trabajo que vamos a ir haciendo de menos a más. No se implementa de la noche a la mañana, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer, y esto es con la orientación también de nuestro presidente del Consejo de Ministros, es trabajar de manera multisectorial, de manera absolutamente coordinada, de modo que los resultados o la consecuencia de la acción del Estado sea sostenible en el tiempo. O sea, si nosotros solamente nos dedicamos, como repito, a la erradicación, destruir dragas, cerrar bocaminas, etcétera, no vamos a solucionar el problema. Insisto en el ejemplo, ¿no? Estamos bajando la fiebre solamente. Entonces, lo que necesitamos es buscar otras formas de acción que nos permitan que los resultados sí nos lleven a una reducción de la minería ilegal. Va a ser muy difícil llevarla a cero, pero podemos hacerlo. Podemos por lo menos hacer un intento serio desde el Estado. Entonces, hay otras cosas que tenemos que hacer. Hay otras entidades que tienen que trabajar, además de las fiscalías que he mencionado, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAT, la SUCAMET o SINERMIN. Entonces, cada una de estas instituciones que, como les mencioné, ¿no? son más de 20 las que están involucradas, pero cada una tiene un rol definido. Y lo que estamos haciendo es, primero, establecer una estrategia, un cómo hacer las cosas, para que desde ahí cada institución haga sus planes específicos, pero esos planes tienen que estar también perfectamente coordinados para que todo sume. Y en resumen, lo importante es, repito, que lo que haga el Estado sea sostenible en el tiempo. O sea, no pensar solamente en el mañana. Si pensamos solamente en el mañana, nos dedicamos, como hace algunos años, básicamente a la erradicación. Probablemente eso sí nos lleva a alguna noticia, es mediático, ¿no? Aparece en la televisión, en la prensa escrita, pero no está solucionando el problema. No lo ha solucionado hasta ahora.
Eso es evidente. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar hablando de lo mismo dentro de 10 años. Nosotros no queremos que eso ocurra. Queremos que dentro de 10 años nuestra sociedad tenga realmente una minería con un índice mucho más alto de formalidad, que la formalización realmente funcione, que nuestros mineros, el Perú es un país eminentemente minero, que nuestros mineros, pequeños mineros y mineros artesanales, trabajen tranquilos, trabajen dentro del Estado de Derecho, trabajen en el marco de la ley, duerman tranquilos y sepan que están aportando también al desarrollo con el pago de sus impuestos, con la generación de empleo. Entonces, a eso estamos dedicados ahora. Pero repito, no es de la noche a la mañana. Hay que hacer un trabajo de largo aliento. Lo importante es que se dejen sentadas las bases para que cualquier otra gestión, ¿no?, dentro de poco o mucho tiempo, pueda seguir en ese mismo camino. Para terminar, quizá tenga algún mensaje final Sí, que muchísimas brindar. gracias. Bueno, mi mensaje va a la población en general. Yo les pido que confíen en lo que se está trabajando. Hay muchas instituciones que están comprometidas acá, pero necesitamos también el compromiso de la misma población y el compromiso de la empresa privada en general. No solamente la empresa minera formal, que sí está ayudando, sino también en general de las otras empresas, si nos ayudan a manejar este concepto de las economías alternativas y podemos ingresar a las zonas donde ahora nuestra minería básicamente está estigmatizada con esto de minería ilegal, podemos primero formalizarla y generar espacios donde trabajemos economías lícitas, economías que realmente contribuyan con el desarrollo del país y como ciudadanos vivamos todos tranquilos. Ese es el mensaje que les dejo y Katia, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias también al público que nos acompaña. Los invitamos a seguir las redes sociales del Instituto para que se mantengan informados con las noticias del sector. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en Diálogos Mineros. Gracias.